Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. Así es, dándole gracias al Todopoderoso, al Rey de Reyes, señores, sí. Bendito y grande, maravilloso nuestro Padre amado. Así es, grande y poderoso nuestro Padre amado, sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, gloria al Todopoderoso. En este día maravilloso le damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más y nos ha dado un día más de vida. Así es, por su amor, por su misericordia, porque grandes son su misericordia hacia nosotros, ¿sí? Es amoroso, por eso dice en San Juan mismo, nos habla en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, Él claramente es bueno con nosotros, aún nosotros siendo malos, aún nosotros no haciendo bien las cosas, pero a Él le ha placido darnos un día más de vida. Así es, vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre amado para que Él sea hablando en nuestra vida. Grande, maravilloso Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día, por un día más que nos has permitido, un día más que nos ha dado fuerza para levantarnos en nuestra cama. Señor, gracias, Señor, por tu amor inmenso, por tu misericordia, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres bueno con nosotros. Nos has dado salud, nos ha dado una familia para seguir con esa familia viéndolo, Señor. Gracias, Señor, porque recordemos que muchas personas se han acostado y no han podido levantar porque le han dado un paro cardíaco o se han quedado ahí, le han dado derrame facial y todas las cosas pasan, pero el Señor nos ha dado un día más de vida y por eso debemos agradecer y darle gracias al Señor Todopoderoso porque nos ha permitido que estemos un día más en pie, ¿sí? Grande, maravilloso Padre eterno, ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video, seas ayudándonos, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, reteniendo la palabra en nuestras mentes, en nuestro corazón, para meditar de tu palabra. Sí, gracias, Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, como dicen los libros de Josué. Meditar de día y de noche tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Seguimos con este tema maravilloso de los libros de lamentación, ¿sí? En los libros de lamentación nos sigue hablando de este tema maravilloso de lo que Jeremías, ¿sí? Gloria a Dios, nos habla. Dice aquí, esperando la liberación por la misericordia de Dios. Yo soy hombre que ha visto aflicciones bajo el látigo de su enojo. Me guío y me llevo en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su manto todo el día. ¿Sí? Vemos aquí que nos dice, en el momento más sobrio de Jeremías, su esperanza se fortaleció con esta seguridad. Dios fue fiel y seguirá siendo. Jeremías vio el juicio de Dios hacia como su amor inquebrantable en el tiempo del juicio. La misericordia de Dios siguió sosteniendo a Jeremías, así como en los tiempos de prosperidad. Profetizó acerca del juicio de Dios. En el hebreo original, los primeros 4 capítulos del libro de Lamentación son poemas acrósticos. Cada versículo en cada capítulo comienza con cada una de las letras del alfabeto hebreo. El capítulo 3 tiene 66 versículos en vez de 22 debido a que un acróstico triple. Los primeros 3 versículos comienzan con el equivalente de la letra A, los 3 siguientes con la letra B, y así sucesivamente
Esta era una forma típica de poesía hebrea. Otro ejemplo del acróstico en los salmos, como vemos también en el Salmo capítulo 37, también nos habla acerca de este tema maravilloso, como nos dice, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. En los libros de Salmos capítulo 37 nos habla también, y en el capítulo 119 y en el capítulo 145, ¿sí? Gloria a Dios. Vemos que también en Proverbio capítulo 31, versículos 10 y 31 también nos habla. Jeremías vio un rayo de esperanza en todo el pecado y la tristeza que rodeaba. Por misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿sí? Porque nunca decayeron su misericordia. Dios respondió con agrado, brindándonos su ayuda cuando se la pedimos. Por eso dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Así es, cuando nosotros clamamos, le pedimos, Él nos ayuda, ¿sí? Pero tenemos que arrepentirnos para poder llamarlo, que Él nos guarde, nos proteja, nos guarde, nos libre de todo mal, ¿sí? Brindando ayuda cuando se la pedimos. Quizá haya algún pecado en su vida que piensa que Dios no perdona. El amor inquebrantable de Dios y su misericordia son más grandes que cualquier pecado y Él promete perdonarnos. Hay muchas personas que dicen que no, por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, o sea, los pecados. Entonces vemos que muchas personas dicen, ya porque cambiaste de religión y no crees que Dios no se va a olvidar de tus pecados. Pero aquí nos dice claramente que el Señor, si nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor está presto para perdonar y está presto para escucharnos, ¿sí? Y ahí está, porque dice que hay muchos que dicen que no, pero aquí está claramente que el Señor lo está hablando. Jeremías vio un rayo de esperanza en todo el pecado y la tristeza que lo rodeaba. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, y Dios respondió con agrado, brindándonos ayuda cuando se la pedimos. Quizá haya algunos pecados en su vida que piensa que Dios no le puede perdonar. El amor inquebrantable de Dios y su misericordia son más grandes que cualquier pecado, y Él promete perdonarnos. ¿Sí? Gloria a Dios. En el capítulo 3 mismo de la Lamentación, versículo 23, por la experiencia personal, Jeremías conocía la fidelidad de Dios. Dios prometió que el castigo seguiría a la desobediencia y sucedió así. Sin embargo, Él también prometió restauración y bendiciones futuras. Y Jeremías sabía que Dios también cumpliría esa promesa. Creer en la fidelidad de Dios día tras día nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro, ¿sí? Gloria al Dios Todopoderoso. En el capítulo 3 del versículo 27-33, gloria a Dios. Sí, en el capítulo 3, versículo 27 nos dice, bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige también, se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, ¿sí? Llevar el yugo significa ponerse bajo la disciplina de Dios voluntariamente
y aprender lo que Él nos quiere enseñar. Esto involucra diversos factores importantes: meditaciones y silencio sobre lo que Dios quiere, arrepentimiento humilde, dominio propio frente a las adversidades, paciencia confiada, dependiendo del Maestro Divino, para que nos dé lecciones de amor para la vida. Dios tiene diferentes lecciones tanto a corto como a largo plazo para usted ahora. Cumpla usted su tarea. Gloria a Dios. En el versículo 30 nos da detalle: de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. De la mejilla al que hiere significa someterse a abuso físico sin defenderse, sin devolver el mal. Ahí es lo más triste, cuando mis amados hermanos no piensan así. Hay personas que dicen: ¿cómo voy a yo olvidar eso, lo que me hizo él? Y entonces, ¿qué dice aquí el Señor? El Señor está diciendo, significa someterse a abuso físico, donde que nosotros tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Hay veces nosotros tenemos que pasar maltrato. A veces nuestra familia mismo nos maltrata. A veces nuestra esposa misma. Pero ¿qué dice la palabra? Tenemos que someternos al abuso físico sin defendernos, dice, sin devolver el mal, ¿sí? Por eso no tenemos que devolver ese mal. Aunque nos haga el mal, nosotros tenemos que devolver en bien, ¿sí? Por la misericordia de Dios, porque dice que no hemos sido consumidos, ¿sí? Por eso nos enseña claramente que alguna persona no hace el mal, nuestra familia o algún vecino o amigo no hace el mal, entonces nosotros no tenemos que pagar mal por mal. No, tenemos que más bien pagar por bien. Aunque no hagan mal, nosotros pagar el bien, ¿sí? Por eso nos habla en Mateo, en el capítulo 5, versículo 39, Mateo 5:39, nos dice, Jesús nos habla este tema también, Jesús, ¿sí? Y nos dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Pero ahora yo le digo, no traten de vengarse de quien le hace daño. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, pídale que le pegue también en la izquierda. El Señor mismo nos explica claramente, nos explica que nosotros no debemos hacer ese mal, ¿sí? Él mismo nos explica claramente, no debemos hacer ese mal, como muchas veces nosotros pensamos hacer el mal, devolver el mal por mal, y no es así. No es porque seas, como dice, tenemos que ser mansos, pero dice algunos, tenemos que ser mansos pero no mensos, no, tenemos que ser mansos. Ahí está la palabra, nos enseña a nosotros, nos enseña claramente, ¿sí? Por eso dice: de la mejilla que le hiere significa someterse al abuso físico sin defender, sin devolver el mal. Jesús enseñó a sus seguidores a poner la otra mejilla, como habíamos leído en Mateo capítulo 5, 39. Y él fue ejemplo de este más alto nivel ante su crucifixión. Vemos en lo que cuando le crucificaron, él tenía todo el poder para hacer el mal, pero no lo hizo. No lo hizo porque sabía a qué vino él. Por eso vemos también en Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31, cuando le quitaron la ropa, le bofetearon, le patearon, le escupieron, todas esas cosas, pero él no devolvió el mal, ¿sí? En Lucas también vemos capítulo 22, 64. En los libros de Juan capítulo 18, versículo 22. En el libro de Juan capítulo 19, versículo 3.
Vemos también que nos enseña ahí. Vemos aquí en los libros de Juan, capítulo 18, versículo 22, dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Vemos porque ahí mismo Jesús pasó lo que había dicho, lo que había hablado, le bofetearon, pero él no hizo nada mal. ¿Sí? Vemos también en el capítulo 3 de Lamentación, en el capítulo 3, versículo 39, nos dice: porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre en su pecado. ¿Sí? Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestro corazón y manos a Dios en los cielos. ¿Sí? Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Hemos sido desleales, porque nosotros no caminamos a Él. Por eso Jesús nos habla también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así es. Los padres disciplinan a sus hijos para formar una buena conducta. Dios disciplinó a Israel para formar una vida y una adoración correcta. No debemos quejarnos de la disciplina, sino aprender de ella, confiando en Dios y estando dispuestos a cambiar. Debemos permitir que la corrección de Dios haga surgir en nuestra vida la clase de conducta que a Él le agrada. ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 52, nos habla también: mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mi suspiro. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: no tema. Así es, ahí está la palabra maravillosa. En un momento de su ministerio, a Jeremías lo lanzaron a una cisterna vacía y lo dejaron allí para que muriera en el lodo que había en el fondo. Jeremías capítulo 38, leemos lo que nos dice en Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38. En Jeremías capítulo 38, versículo 6 nos habla: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, o sea, lodo, y hundió Jeremías en el cieno. Vemos ahí que nos habla acerca de este tema maravilloso. Pero Dios lo rescató a Jeremías, utilizando esta experiencia para ilustrar cómo las naciones se hundían en el pecado, ¿sí? Y se volvían a Dios, en lo rescataría. ¿Cómo nos
volvemos, nos hundimos en el pecado, pero si dice que el Señor, si nosotros nos arrepentimos, Él nos rescata. Vemos que Dios habla en nuestras vidas, pero a veces nosotros no queremos escuchar. Nos hacemos el sordo y no queremos escuchar la palabra de Dios. Hay veces nos ponemos a hacer otra cosa, pero no nos ponemos atentos a escuchar la palabra de Dios. Como Marta y María. Marta estaba en los quehaceres de hacer, pero no estaba atento a lo que Jesús hablaba. Pero María sí cogió la buena parte. Así nosotros debemos coger la buena parte. Dios está hablando en nuestras vidas. No nos hagamos el sordo. Escuchemos lo que Dios nos habla. Dios está hablando a nosotros, en nuestras vidas. Él quiere que nosotros cambiemos. Él quiere que no nos hundamos nosotros en el pecado. Más bien, razonemos. Y como dice claramente en una parte maravillosa que dijo, escudriñemos nuestros corazones, cómo andamos, ¿sí? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice por experiencia personal, Jeremías conocía la fidelidad de Dios. Dios prometió que el castigo seguiría la desobediencia y sucedió así. Sin embargo, él también prometió restauración y bendiciones futuras y Jeremías sabía que Dios también cumpliría esa promesa. Creer en la fidelidad de Dios día tras día nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que nos da el Señor, ¿sí? Grande, maravilloso Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, especialmente a mí, porque has hablado a mi vida, Señor. También háblale a mis hermanos que están escuchando tu palabra, Señor. Sé tú tocando, Señor, su mente, su corazón, su oído, Señor. Límpialo para que esa palabra tuya entre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Y nos acercamos, Señor, confiadamente, Señor, que nos ayude, nos proteja, nos guarde, nos libre de todo mal, de toda cosa perversa que está pasando, Señor. Que seas tú, Padre amado, seas tú librándonos de todo eso, protegiéndonos como dice en el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahí queremos estar, Señor. Que seas tú cubriéndonos con esa sombra preciosa, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos. Dios bendiga a usted, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su caminar, Dios bendiga en todo lo que se propone hacerse al Todopoderoso, bendiciendo su vida, bendiciendo sus proyectos, sus sueños, ¿sí? El Todopoderoso. Y todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén.